Son las 11 de la mañana y 13 minutos y vamos a hablar un poco de la salud, porque estamos hablando de la vida. En este ciclo de notas de salud cardiovascular nos vamos a referir al bypass, que como ustedes saben, cuando una arteria que nutre el corazón se tapa, total o parcialmente, una de las opciones de tratamiento consiste en crear un puente o bypass para saltear esa obstrucción, digámoslo, ¿no? Y justamente para hablar de esta cirugía en términos mucho más exactos y precisos, nos acompaña el doctor Pablo Straneo, que es médico miembro del staff de cirugía cardíaca de Cardiocentro de la Asociación Española. Pablo, buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hablaba de la vida, ¿no? Y bueno, nada que ver con esto, pero me contaba que también Pablo conoce a Sabú, el que le salvó la vida a Fablet cuando naufragó, porque vos también sos navegante, ¿verdad? Claro, sí, gran personaje Sabú, forma parte de la historia náutica del Uruguay ya a esta altura, ¿no? Claro. En tu caso, no salvándote la vida, pero sí la panza con algunos asados, ¿no? Que supo hacer, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces del bypass. Todo el mundo conoce lo que es el bypass. Yo me acuerdo cuando era chico que era como tirar la moneda, a ver si no zafabas o no zafabas del bypass, ¿no? Ha evolucionado muchísimo la técnica, ¿no? ¿Es la cirugía cardíaca más frecuente? Sí, en la actualidad sí, es aproximadamente el 70% de los procedimientos de cirugía cardíaca es la cirugía de bypass. Y obviamente que eso está explicado porque la enfermedad de las arterias del corazón es la enfermedad más frecuente que afecta el corazón. Ahora, para destapar esa arteria puede estar, por ejemplo, la angioplastia, ¿no? Sí. Que es el cateterismo, donde te destapan la cañería. ¿Cómo se decide qué es lo más adecuado para un paciente? ¿Cuándo hay que hacer angioplastia? ¿Cuándo bypass? Bueno, en realidad lo decide, acá hay una interconexión entre todos los actores de la medicina, el cardiólogo, el hemodinamista o el cardiólogo intervencionista y el cirujano cardíaco. Porque también puede ser con fármacos. Puede ser exactamente, puede ser farmacológico, el tratamiento farmacológico es muy importante, el tratamiento por angioplastia también y la cirugía también. En el cardiocentro tenemos, creo que es algo que es muy importante para todo para el beneficio del paciente, que es que nosotros los tres actores están muy involucrados y tenemos excelentes equipos, tanto en el cardiólogo clínico, en el hemodinamista, en el cirujano, también la parte de imagen, que todo forma parte de la decisión final de lo que vamos a hacer con ese paciente. Según caso a caso se decide qué es lo indicado, pero a ver, dame un ejemplo, o sea, ¿cuándo entonces corresponde un bypass, cuándo angioplastia, cuándo medicación? ¿De qué depende? Depende en gran medida de por ejemplo, para hacerlo más sencillo, cuanto más compleja, por ejemplo, sean las lesiones, la afectación que tienen esos vasos del corazón, va a ser más favorable probablemente la cirugía, claro. Y cuanto más sencillo, o más, no sencillo porque sencillo no es, pero cuanto más limitado puede ser la lesión o las lesiones que tiene el corazón, puede resolverse por angioplastia. Hay arterias a las que no se llega por angioplastia y que por eso hay que operar. Por ejemplo, sí, hay arterias que están ocluidas totalmente, entonces esas, por ejemplo, no pueden ser abiertas por stent y esos pacientes son derivados a cirugía. Claro. Ahora, ¿qué síntomas da, digo, para que la gente esté al piste, ¿no? El saber que uno tiene una arteria tapada total o parcialmente, ¿cómo se da cuenta? Bueno, el abanico de síntomas o de opciones son varias. Está la persona que llega y se entera porque en realidad tuvo algo anormal en algún estudio y el cardiólogo decidió seguir estudiándolo y termina siendo que tenía indicación de cirugía o de angioplastia por algo que él todavía no se había dado cuenta. Es una proporción importante de pacientes, pero después tenés los síntomas clásicos que son el dolor en el pecho, el angor, que es ese dolor que le aparece a la persona cuando está haciendo alguna clase de tarea, de ejercicio, le aparece con el ejercicio, cuando se detiene y descansa ese dolor desaparece. Ese es un síntoma muy, muy, muy característico. El otro es ya cuando vas al extremo de los síntomas, que es el infarto de miocardio, que eso es cuando una arteria se tapa abruptamente, claro, y genera el infarto, que ese es dolorosísimo. Eso, la mayoría de las veces, salvo algunas excepciones, ahí el paciente, la persona va a sentir dolor, va a sentir molestia, se va a sentir incómodo. Ahora, puede ser que no dé síntomas, que vos no sientas nada. Sí, puede ser que no dé síntomas. Y eso es jodido, por eso la importancia de hacerse estudios, ¿no? Exacto, sí, la importancia de que por algo está la valoración cardiológica, que es la que termina despistando muchas veces que hay algo mal cuando uno no sentía nada, por ejemplo, ¿no? Claro. Hablamos del bypass y bueno, cómo ha ido evolucionando, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la técnica del bypass con el paso del tiempo? En sí,
de Favaloro para acá, ¿no? Que son, hay cosas que cambiaron y hay otras que se siguen haciendo exactamente igual. En realidad lo que cambia la tecnología, cambia pero en sí la ¿Cuál fue el descubrimiento de Favaloro? Bueno, el bypass directamente, él hizo un bypass con un sector de vena a una de las arterias principales del corazón, una vena del propio paciente. Ajá. Eso en realidad cambió, que ahora utilizamos una arteria en ese mismo lugar que ha demostrado ser más beneficioso que una vena. ¿Qué arteria usan? Es la arteria mamaria, es el bypass arteria mamaria a la arteria descendente anterior, que son una de las arterias del corazón, y la otra es el conducto que utilizamos, que es la arteria mamaria. Ese conducto es muy bueno y antes no se usaba en esa posición. Ese es un cambio que ha habido. O sea, te sacan un pedazo de la arteria mamaria para sustituir la arteria del corazón que está taponeada. En realidad, más que se saca, se utiliza esa arteria que tiene su propia sangre, te entiendo. y se coloca por delante de la lesión. Entonces la sangre, en vez de venir por ahí. Exacto, en vez de venir desde las arterias del corazón, viene de otra arteria accesoria. ¿Y no te sacan de una pierna también? También, eso es la vena, que en realidad se utiliza para los otros territorios. Eso lo vi en la operación que presencié una vez. Sí, ahí va. Decían eso. Bueno, y uno de los cambios que ha habido, de las cosas que ha habido, y que nosotros en el cardiocentro incorporamos y lo hacemos con mucha frecuencia, dado que los pacientes que se presentan son jóvenes en su mayoría, es la revascularización o los bypass que son completamente arteriales. O sea, utilizar más arterias que venas para hacer los bypass. ¿Por qué es eso? Porque en realidad hay un beneficio en eso, sobre todo en la durabilidad de esos bypass, duran más. Y ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto tiempo? Y duran, están aproximadamente, hay un 90% de esos bypass que están abiertos a los 25 años de la cirugía. Mira. Entonces eso garantiza que la cirugía sea más efectiva y el beneficio sea más prolongado. Está bien. Ahora, ¿cómo hacen para saber si quedó bien el bypass? Porque ahí lo que, obviamente es un trabajo de filigrana, yo lo veía, ¿no? Cuando están cosiendo, sí, ¿no? Eso que es milimétrico, ¿no? Sí, las arterias coronarias habitualmente pueden ir desde 1 milímetro de luz, o sea que es un cañito, claro, ¿no? Chiquito. Claro. Y después tenemos, obviamente que hay de 2, 3 o 4 milímetros, pero ya no es lo más frecuente, ¿verdad? Lo más frecuente es que sea más chico. Obviamente que uno trabaja en condiciones de que tiene que hacer las cosas muy bien, pero uno tiene que ser su propio, ¿no? Juez y hacer las cosas bien, y para eso tiene que ir a medir ese bypass. Claro, ¿cómo se chequea? Exacto, ¿cómo chequeamos? Nosotros, que a esta altura debería ser ya algo obligatorio, pero en el cardiocentro contamos con la medida de Doppler de los bypass, que es un aparato que utilizamos durante la cirugía y que nos permite saber si ese bypass, mediante una medida Doppler, o sea, sabiendo lo que transcurre de sangre o corre de sangre por dentro de ese bypass, medimos de acuerdo a ciertos parámetros si lo que hace ese bypass o cómo se comporta ese bypass está dentro de los cánones normales. O sea, si la sangre fluye bien por ese puente que construiste. Exacto. Y si hay algo que nosotros pensemos que técnicamente se puede hacer de vuelta o reparar, bueno, esa herramienta la utilizamos para decidir si hicimos las cosas, le hicimos las cosas bien o si hay algo para corregir. Para operar ahí el corazón también queda en bypass, ¿no? Sí. Porque para operar, ¿no? Sí. Tu corazón se detiene, ¿no? Sí, y utilizas una bomba que haga las veces del corazón, ¿verdad? Es así. En la mayoría de las veces, si bien se puede hacer sin tener que detener el corazón, en realidad en la enorme mayoría de las cirugías coronarias, también de la cirugía, o sea, de la cirugía de bypass, conectamos el corazón a una bomba que sustituye el corazón y los pulmones, y detenemos el corazón para trabajar con el corazón detenido. ¿Y es una operación riesgosa? Yo diría más bien es una operación segura, en realidad. Eso es en realidad es una operación segura, se hace diariamente. Cuando fue esa operación era Leandro Cura, que trabaja con ustedes, el cirujano que operaba, cirujano, ¿no? Y él me decía, no me acuerdo las palabras textuales, pero era, mirá, si a vos te hacen una operación al corazón, justamente en la operación al corazón es prácticamente imposible que te mueras. Claro, sí, es así. Contra lo que uno cree. Contra lo que uno cree, sí. En realidad los riesgos son realmente bajos y tanto de la cantidad como de la calidad de las complicaciones es realmente bajo, y la probabilidad de que todo ande bien es mucho más grande, y sobre todo es mucho más importante entender que ese corazón va a funcionar mejor con los bypass que si ese mismo corazón no se opera, por decirlo así, ¿no? Si esa persona queda sin la cirugía. Y si se sobrevienen complicaciones, en todo caso es después de la operación, ¿no? Sí, habitualmente son complicaciones menores, ¿no? Vinculados a la herida o cosas así que son menores, ¿no? Claro.
¿Cuál es la recuperación de la cirugía de bypass? Habitualmente entre 6 a 8 días es lo que el paciente está ingresado. En la enorme mayoría de las personas que son operadas al sexto o al octavo día están en su casa. Y después la recuperación viene más bien de la parte de la recuperación funcional, de cómo se va sintiendo esa persona, cómo se va adaptando nuevamente a su vida. Nosotros siempre decimos que el paciente operado del corazón, de la parte, sobre todo de la parte coronaria, la idea es que se sienta mejor y que pueda vivir mejor y que se reincorpore a sus actividades cotidianas. Lo operamos para que se sienta mejor. Claro. Entonces, al mes y medio, a veces a los 2 meses, el paciente tiene que estar incorporado en sus actividades diarias y sentirse bien. Claro. Una cosa es la operación a cielo abierto, cuando te abren el pecho, ¿no? Pero también se puede hacer de manera mínimamente invasiva el bypass. El bypass sí, hay casos, tiene que ser casos bastante particulares en los cuales se puede hacer, porque en realidad el tema que tiene la cirugía coronaria es que uno tiene que llegar a todas las caras del corazón. Entonces, para hacer eso, uno tiene que, en la mayoría de los casos, abrir todo el tórax, para poder el esternón, para poder llegar correctamente a todas las áreas del corazón. Pero bueno, claramente el impacto en la calidad, en la expectativa de vida de los pacientes es dramático, ¿no? ¿Cuál es? ¿Está medido? Sí, en realidad hay que dividirlo, ¿no? Como tú dijiste, en calidad y en cantidad. La cirugía coronaria es una cirugía que impacta muchísimo en la calidad de la vida de la persona se siente bien, se le van los síntomas o se reducen esos síntomas en una enorme mayoría. Porque la sangre pasa a fluir. Exactamente. ¿No? Hay que entender que ese corazón le faltaba nutrirse de sangre y ese corazón se nutre nuevamente de sangre. Entonces el impacto... No se exige. Exacto. La exigencia es diferente, se trabaja diferente, mejora su función. Entonces en la gran mayoría de los pacientes hay un beneficio muy claro en la calidad de vida y también, que creo que es más importante todavía, en la cantidad de vida. O sea, eso impacta en lo que esa persona que recibe esos bypass va a vivir a largo plazo. Entonces creo que ese es lo más importante de todo. Igual hay que hacer la salvedad para que la persona lo entienda. Este impacto en la sobrevida va de la mano también de una correcta recuperación, de una correcta adaptación que el paciente tiene que entender. Está operado, tiene que apegarse al tratamiento médico, tiene que hacer un control correcto con su cardiólogo, tiene que corregir las cosas que sean corregibles. La persona que fuma tiene que dejar de fumar, el obeso tiene que adelgazar, el diabético tiene que controlar muy bien su diabetes, porque eso permite que esos bypass tengan mayor durabilidad a largo plazo y que el impacto sea mucho mayor todavía. Tengo algunos mensajes. Dice, preguntar al médico en qué edades andan esas cirugías en los pacientes, porque habló algo de jóvenes. No, a toda edad, ¿no? A toda edad, sí. Nosotros vemos, obviamente, de acuerdo a cada persona, cada persona puede tener ciertos factores que aceleren la enfermedad coronaria. Operamos personas que tienen 40 años y operamos personas también que tienen 85. Claro. Digo, el espectro de pacientes es muy amplio y cada vez en la población uruguaya se comporta como las poblaciones del resto del mundo. Tenemos cada vez personas más añosas y por ende la cirugía se ha desplazado cada vez hacia pacientes más añosos y el impacto también es muy bueno y el resultado de la cirugía es muy bueno. Hablábamos recién de los síntomas, de los dolores y mira, hay 2 mensajes que van en la misma línea. Dice, soy mujer de 50 años y me ha pasado varias veces de tener un dolor muy fuerte como puntada en el medio del pecho. ¿Tendría que consultar? Y otro dice, tengo antecedentes de familiares con problemas cardíacos, soy mujer, tengo 34 años y a veces siento como aceleraciones o como un dolor agudo en el pecho. Al rato pasa, ¿debo consultar? Y bueno, sí, en realidad al primero sí tiene que consultar, obviamente, al cardiólogo. Capaz que en realidad por un motivo diferente al segundo también, porque capaz que siendo tan joven y en realidad si siente eso como esas palpitaciones, no sé bien. Aceleraciones, bueno, pues debe consultar también a su cardiólogo o a su médico general. Mejor consultar, claro. Exactamente, porque en realidad puede ser otra cosa, no tiene por qué ser una enfermedad coronaria. Puede a mí ser se me pasa a sentir como un dolor en el pecho, ¿no? Bueno. Y no le doy pelota porque me he hecho varios estudios, está todo bien, que a veces pueden ser hasta temas musculares. Por supuesto. Y uno piensa que es el corazón, ¿no? Claro. ¿O qué otro tipo de cosas? Puede ser un dolor que vos sentís. Los dolores también que muchas veces se confunden son los de la esfera gastrodigestiva, o sea, por ejemplo, el reflujo, ¿no? Claro. Pero también hay que tener cuidado porque una vez dice, bueno, entonces tengo reflujo y en realidad estamos dejando pasar un infarto, claro, que es uno de los diagnósticos diferenciales. Pero sí, es verdad que lo importante es consultar y que haya un buen control con el cardiólogo o con el médico general, a ver si el médico general considera que debe ser derivado al cardiólogo. Claro. Bueno, recordemos que Cardiocentro de la Asociación Española se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entre sus servicios incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, de lo que estamos hablando, cirugía cardíaca, electrofisiología y estimulación cardíaca e imagenología cardíaca. Pueden conocer
conocer todos los servicios y procedimientos que realiza Cardiocentro en su web, que es www.cardiocentro.uy. También están en Facebook. Y además, por consultas, por supuesto, pueden llamar al 1920-7100. Bueno, y a Pablo Straneo, muchas gracias por estos minutos y estas explicaciones de tanta utilidad.